Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este segundo espacio de la segunda semana del módulo 2 de la información al conocimiento. El grupo en el que se encuentran actualmente es M2C1G78-057. Recuerden que ese dato tiene que estar actualizado, ya que conforme van avanzando a un módulo distinto, cambia también la nomenclatura del grupo en el que se encuentran y como es un dato de identificación, tanto para comunicarse con las figuras de prepa en línea SEP como con sus compañeros y compañeras, se debe mantener actualizado. Entonces, por eso es que se los menciono y hago tanto hincapié en que se debe de mantener actualizado, ya que este es el grupo actual de este momento en el que se encuentran, pero en cuanto ustedes ingresen a lo que es el módulo número 3 o algún periodo, por ejemplo, de recuperación, estará cambiando también el grupo en el que se encuentren. Por eso es que se debe mantener vigente. Mi nombre es Keira Navarro Soriano y soy su asesora virtual de este módulo número 2. Esta semana comenzó el pasado 15 de septiembre, es decir, el día lunes, y va a finalizar el próximo 21 de septiembre, es decir, el día domingo. Así que es importante que nos organicemos, o bueno, mejor dicho, ustedes puedan organizarse para entregar cada una de sus actividades que tienen para esta semana, tanto las integradoras como las formativas, y que puedan concluir en tiempo y forma con esta segunda semana. Ahora voy a avanzar con lo que es la secuencia de trabajo. Recuerden que cuando no hay alguna persona de manera síncrona en el espacio, doy un breve lapso de tiempo entre la presentación cuando voy cambiando, porque no me pueden informar si ya están viendo lo mismo que yo. Entonces puede suceder que, por ejemplo, yo haya ya cambiado y que ustedes no vean lo mismo que yo cuando vean la grabación del espacio. Repito, porque pese a que se programó y se invita, como no hay alguien de manera síncrona, entonces ya ustedes van a poder visualizar este espacio en el tiempo que tengan disponible. Así que ahí, repito, voy a dejar estos breves lapsos de tiempo para que puedan ver lo mismo que yo. La secuencia de trabajo para el día de hoy se basa en una bienvenida, un propósito, la revisión de los contenidos y las dudas y los comentarios que ustedes puedan tener con base a lo que han podido revisar. Solamente que esta última parte
únicamente vamos a revisarla, es decir, las dudas y los comentarios que puedan venir de parte de ustedes en caso de que alguno o alguna ingrese de manera síncrona a este espacio, ¿vale? En caso de que no, voy a realizar algunas recomendaciones que les pueden ser útiles para la elaboración de sus actividades. Así que hay que avanzar. El propósito del espacio como tal es que se puedan intercambiar puntos de vista, de ahí a que les recuerdo la importancia de ingresar a los espacios. Claro, si es que cuentan con el tiempo, la disponibilidad del tiempo para ingresar a los mismos, ya que durante ellos podemos revisar lo que son las dudas, los comentarios que tengan con respecto a lo que ha podido revisar de la semana, tanto de actividades como recursos, y de esta manera al revisarlos pues vamos quitando las dudas que se puedan tener con, repito, respecto a las actividades y también con respecto a los distintos recursos que hayan podido revisar. Como ahorita no hay alguien en temporal, entonces vamos a avanzar con la revisión de las actividades para que justo en el momento en el que ustedes puedan revisar estos espacios, entonces vayan como tal quitándose de las posibles dudas que puedan tener. Y vamos a avanzar hacia recordarles lo que abarcan las reglas durante este espacio. Las reglas de etiqueta que tenemos son las que les he presentado desde el primer espacio. Recuerden que van relacionadas con la comunicación. Mismas reglas que ustedes ya conocen desde que ingresaron al módulo propedéutico. Estas son para mantener la mejor comunicación posible a lo largo del espacio. Entonces son las que vamos a estar aplicando en cada uno de los espacios. Por ejemplo, son las que aplicamos el día de hoy en este segundo espacio de esta segunda semana, pero también son las que vamos a mantener a lo largo de los siguientes espacios de las otras 2 semanas que nos restan, que en general nos quedan dos,
semanas y 2 espacios por semana, así que tendremos 4 espacios más a lo largo de lo que resta el módulo. Así que voy a avanzar. Los contenidos que tenemos aquí son con base a lo que respecta a esta semana, es decir, para las actividades de esta semana, que son 2 actividades integradoras, 2 actividades formativas. Las 2 actividades integradoras en general las pudimos revisar en el espacio del día miércoles. Les sugiero que lo visualicen y que en caso de que queden dudas, recuerden que siempre está disponible que puedan enviar justamente esas dudas desde lo que es el mensajero en la plataforma y también el correo electrónico, que recuerden que tiene que ser el correo institucional, ya que este permite que lleguen como tal los correos y también que pueda responderles a las dudas que puedan tener. Así que es bien importante que las envíen, aunque parezca que es una duda muy pequeñita. Si está la duda, es mejor mencionarla o bueno, preguntarla para poder obtener una respuesta con respecto a la duda que se tiene de la actividad que ustedes mencionen. Entonces, voy a avanzar ahora hacia lo que es el propósito de la unidad número 2 y en general los contenidos que abarca esta unidad, ya que cada una de las actividades se basan precisamente en estos contenidos.
El propósito del espacio como tal, recuerden que va relacionado con la unidad que vamos viendo cada semana. Entonces, vamos a revisar lo que es el propósito de esta unidad número 2, que es la unidad leer y escribir para aprender. Como tal, el propósito de la unidad es que puedan leer distintos tipos de texto de manera eficiente para que puedan emplearse las distintas técnicas para comprender y elaborar resúmenes, que en general uno de los temas principales para esta unidad es justamente el del resumen, y que a la hora de elaborar las actividades como tal, sí es el resumen, porque justamente una de ellas se titula así, el resumen, y podemos identificar y organizar distintas ideas, entre otros aspectos, dentro de lo que es el resumen, retomando principalmente lo que es el concepto de uno, las características y por supuesto aplicando esto que podemos aprender desde lo conceptual hacia la aplicación dentro de la elaboración del mismo resumen. Justamente desde la lectura, que también es otro de los temas principales, la identificación de las ideas principales, de las ideas secundarias, también trabajando las dos formas de comunicación que retomamos de la primera semana, las cuales son oral y escrita para la elaboración de nuestras actividades. Entonces, vamos a avanzar hacia uno de los primeros temas, el cual es el de la lectura. Tenemos a la lectura como uno de los temas principales, entonces, para esta segunda unidad.
Y dentro de lo que abarca gran parte de la lectura es, uno, cómo es el proceso de la lectura de cada quien, porque finalmente cada persona ha aprendido como tal la lectura a través de distintos métodos y también ha tomado la lectura como un hábito o quizá no tanto. Lo que nos permite retomar este tema es que también cada uno y una de ustedes pueda reconocer cuáles son particularmente los intereses que tiene hacia la lectura y también cuáles son los temas y los tipos de texto que son de su interés. Porque dentro de ello nos vamos a percatar si es que justamente no llama tanto la atención la lectura o quizá los temas que se habían revisado eran los que no llamaban tanto la atención. De ahí es que ustedes van a retomar las lecturas que tengan a lo largo de estas actividades, pero también van a identificar cuáles son los temas que justamente llaman su atención o cuáles no tanto, que va a ser completamente válido que haya unos temas que llaman más atención que otros y que a lo largo de lo mismo, entonces se puedan llevar a cabo las distintas actividades. Para la actividad integradora número 3, que es la de selección de texto e ideas aplicables, es en donde ustedes pueden identificar justamente una de las lecturas que les pueda llamar la atención y que a partir de la elaboración de su actividad, entonces puedan ir identificando ideas principales y todo lo que va a solicitar la actividad, pero también que puedan aplicar las distintas técnicas de lectura, las estrategias de lectura que pueda tener cada quien para ir comprendiendo mejor la lectura que esté llevando a cabo. Porque, por ejemplo, recuerden que lo que mencionábamos es que durante la primera semana que los espacios que retomamos para llevar a cabo nuestros estudios también nos permiten identificar si, por ejemplo, preferimos tomar una lectura en voz alta o una lectura que tenga que abarcar mucho silencio a nuestro alrededor, porque quizá eso es lo que no nos permite concentrarnos o comprender de todo la lectura. Entonces es ahí donde vamos trabajando con todos estos temas. De igual manera, parte de lo que debemos trabajar son las distintas estrategias, es decir, yo les mencionaba que en el momento en el que llevaba a cabo lecturas, para ir señalando la información que a mí me parecía relevante, no me gustaba tanto subrayar, pero sí podía ocupar unos post-it de colores para ir señalando distintos elementos que a mí se me hacía que podían ser importantes, ya fuera una lectura por gusto propio o para la uni, por ejemplo, cuando estaba estudiando o igual en la prepa. En la secundaria no recuerdo que lo aplicara tanto, pero en la prepa y en la uni sí. Entonces, son distintas estrategias que cada uno, cada una de nosotras vamos retomando según lo que consideremos que nos ayuda más para comprender. Por ejemplo, hay personas que digan que prefieren ir tomando notas, otras personas que prefieren ir realizando un esquema, otras personas ya como tal el resumen o quizá también que lleven a cabo el subrayado. Entonces, cada quien va a ir identificando esas distintas estrategias de lectura para que vaya comprendiendo en sí la lectura. También, por ejemplo, tener un diccionario a la mano, ya sea desde uno de nuestros dispositivos o un diccionario físico para buscar cuando hay palabras que no comprendemos del todo, que al final de cuentas ya no sabemos todo, pero al momento en el que identificamos una palabra y que no avanzamos de ahí porque justamente no estamos identificando qué significa esa palabra y no tenemos mayor contexto de cómo aplicarla en nuestra lectura, la buscamos, entonces comprendemos el significado de la palabra y podemos continuar nuestra lectura porque ya sabemos qué significa. Entonces, vamos a avanzar ahora hacia el siguiente tema que va relacionado con el texto. Y acá estas preguntas que voy colocando justamente es para que ustedes también puedan preguntarse. Uno, ¿cuál es la importancia de la lectura para ti, para ustedes? Es decir, ¿qué tanta importancia tiene? ¿Qué tanto lo tienen como hábito? Que algo que yo les comentaba en parte era que
A mí, por ejemplo, me gusta mucho leer. Ya no tengo tanto el hábito de la lectura, pero, por ejemplo, les comparto que, para mí el hábito lo tomé porque desde que era chiquita mi mamá acostumbraba mucho a leerme muchos cuentos y a su vez a mi mamá fue su papá quien le inculcó ese hábito. Entonces, digamos que fue transmitiéndose por la familia, así que es algo que solemos tener, o bueno, particularmente yo, con mi mamá. Y que también puede que haya otras personas que también digan, bueno, sí, es que mi mamá o mi papá o mis abuelos o mis primos o mis hermanos mayores me leían cuentos y también es algo que me gusta. Entonces vamos determinando cuál es nuestro interés hacia qué tipos de texto y cómo es que los vamos ocupando en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, yo puedo leer también artículos científicos, pero cuando son de mi área. Cuando no lo son, puedo leerlos, pero no los voy a comprender del todo, porque justamente no tengo las ideas base de qué está hablando ese artículo. En cambio, si retomo un texto literario, como suelen ser las novelas, por ejemplo, entonces tengo información que para mí es un poquito más sencilla de comprender, dependiendo si llama mi interés o no tanto. Entonces, ahí también es para que ustedes vayan identificando, repito, qué es lo que llama su interés y también qué tanto lo tienen en su vida cotidiana. Ahora sí, voy a avanzar. El texto como tal es otro de los temas que se encuentran dentro de esta segunda semana, dentro de esta segunda unidad. Hay que recordar que el texto tiene una estructura. Vamos a identificar que tenemos primero una palabra. El conjunto de palabras va a ser un enunciado y el conjunto de enunciados va a ser un párrafo. A su vez, todo este conjunto de párrafos va a ser un texto, pero nos vamos a encontrar que al inicio justamente vamos a tener eso, el inicio, o también conocida como introducción. En la parte del medio vamos a tener el desarrollo, el cuerpo, también conocida como cuerpo.
Y también al final vamos a tener justamente el final, que también es conocido como conclusión o cierre. Estos elementos van a encontrarse en todos los textos, pero de acuerdo a los tipos de texto va a haber algunos otros elementos que podemos encontrarnos dentro del mismo. Por ejemplo, también podemos tener un índice, podemos tener un resumen, podemos tener, por ejemplo, agradecimientos, podemos tener también lo que es una bibliografía y distintos aspectos más dependiendo del tipo de texto que estemos leyendo. Entonces, vamos a encontrarnos que hay muchísimos tipos de texto. Ustedes, al revisar los materiales y también de conocimientos previos que tienen, van a encontrarse que justamente son varios los tipos de texto y que cada uno de ellos, a su vez, tiene sus distintas características. Así que, dentro de la actividad integradora 3, que es la de selección de texto e ideas aplicables, ustedes van a encontrarse que va a haber 4 tipos de texto que les presenten y van a seleccionar uno. En ese uno es el cual van a basarse para realizar su actividad. Y durante la elaboración de su actividad van a ir encontrando estos tipos de texto. Por supuesto que antes de eso también va a haber un motivo que les haga como tal seleccionar el texto, ya sea que les sea llamativo el título, que les sea llamativo quizá el nombre del autor o la autora, o el tema sobre el cual hablan, incluso también el año en el que se publicó. Entonces, ahí es en donde vamos a ir identificando que estos tipos de texto tienen características y que en la elaboración de la actividad se van a identificar aún más de una primera lectura. Y por supuesto, a su vez también van a ir aplicando las distintas estrategias de comprensión de la lectura, por especialmente si es que hay dudas con alguna parte del texto, con una parte del tema, y retomarlo. También recuerden que van a explicar cuáles son las características de ese tipo de texto porque van a identificar cuál es el tipo es del que seleccionaron, así como dónde está el título, dónde está el nombre del artículo, o de la lectura. También van a identificar el año en el que se publicó, que recuerden que es diferente el año de publicación que el año de consulta, así como otros datos más que van a poder identificar conforme vayan avanzando con su actividad. Entonces, otro de los temas principales es el resumen, que justamente está retomado para su actividad integradora 4, la cual es del resumen. Así que vamos a avanzar hacia ese tema para posteriormente dar una revisión de las actividades que tenemos de esta semana y que se tienen que entregar justamente antes del domingo 21 de septiembre, ¿vale? Así que avanzo.
Dentro del resumen, que es otro de los pasos que tenemos, o mejor dicho, otro de los temas que tenemos, es que justamente tenemos distintos pasos para la elaboración del mismo. Uno de los primeros es la lectura de comprensión. Esta lectura de comprensión nos permite como tal llevar a cabo lo que es comprender nuestro texto, pero desde que justamente tenemos ideas principales, tenemos ideas secundarias, pero que al momento en el que llevamos a cabo un resumen es porque ya comprendimos en la totalidad el texto que acabamos de leer. Es decir, el resumen nos permite de alguna manera demostrar que ya comprendimos ese texto. Entonces, a la hora de elaborar nuestro resumen, utilizamos nuestras palabras para explicar un tema que ya comprendimos. Recuerden que en el espacio anterior les mencionaba que antes se tenía como una creencia que el resumen era retomar unas partes de nuestro texto, copiar, pegar y que ya automáticamente será un resumen, pero no es así. Para el resumen, la persona que va a elaborarlo debe llevar a cabo la totalidad de la lectura. Es decir, si tengo 500 páginas, voy a leer las 500 páginas. Si tengo 2 páginas, voy a leer las 2 páginas. Entonces, para la elaboración de nuestro resumen, debemos retomar ese texto que ya comprendimos y que si no hemos comprendido, entonces primero, nuestra primera tarea es comprenderlo. ¿Vale? Desde la intención del texto, desde nuestras ideas principales, las ideas secundarias, pero también saber como tal qué es lo que contiene el texto de manera general. Entonces, ya que pudimos comprender eso, ya podemos pasar a la elaboración de nuestro resumen. Y en el mismo, repito, lo que tenemos que hacer es que ya comprendimos, ahora sí, vamos a realizar la escritura desde lo que pudimos comprender. Es decir, si, por ejemplo, yo leí un libro, no sé, de El Código Da Vinci. Si yo leí el Código Da Vinci y ustedes me preguntan, oiga, asesora, ¿y qué trata el Código Da Vinci? No se trata de que yo ya haya como tal retomado partes de ese texto y lo voy a leer para ustedes, sino más bien que yo voy a explicarles con mis palabras de qué trata ese libro. Voy a explicarles cuáles son los personajes, voy a explicarles cuáles son las ideas principales, las ideas secundarias, cuál es el inicio, cuál es el final, pero con mis propias palabras. Porque justamente ya después de haberlo leído, entonces ya me va a tocar a mí explicar lo que yo comprendí con mi propio lenguaje, con mis propias palabras, sin necesidad de leerlo nuevamente. Así que dentro de la descripción y la redacción de nuestro resumen también debemos ser cuidadosos, cuidadosas con cada parte que incluimos, cuidando también nuestra ortografía, nuestra gramática, los signos de puntuación, también los signos de, o mejor dicho, la acentuación de cada una de las palabras, porque si otra persona lee nuestro resumen, la intención es que pueda comprender lo que estamos escribiendo. Así que al momento de escribirlo, vamos a ser cuidadosos, cuidadosas con esas partes de nuestro resumen para que la persona las pueda comprender, ¿vale? Y de igual manera, si es que es un resumen oral, que es parte de la actividad que ustedes deben de realizar, entonces también es que la persona que lo escuche pueda comprender también lo que estamos diciendo a partir de nuestro resumen. Así que para la actividad integradora 4, que es el resumen, vamos a elaborar esos dos tipos de resúmenes para que la persona que los revise, en este caso yo como asesora virtual, pueda comprender las ideas que ustedes están colocando dentro de su resumen oral y dentro de su resumen escrito, así como la identificación de cada una de las partes que le solicita la actividad. ¿Vale? Así que ahora voy a pasar a la presentación de la plataforma para realizar un breve recorrido hacia esta segunda semana, los contenidos que podemos encontrarnos para esta segunda semana y también las actividades que tenemos, ¿vale? Voy a presentar plataforma. De igual manera voy a esperarme un momentito porque no va a haber alguien que me diga aún si es que ya puede visualizar lo mismo que yo. Entonces voy a dar un breve tiempo para que no vaya a suceder que yo esté viendo aquí que ya estoy viendo la plataforma y está explicando y avanzando y ustedes no puedan ver nada, ¿vale? Así que voy a avanzar.
Bien, entonces, esta semana, recuerden, comenzó el lunes 15 de septiembre y va a finalizar el 21 de septiembre. Para esto tenemos esta unidad 2, que recuerden que es lo que acabamos de revisar con sus temas base. Tenemos una guía. Al abrir esta guía, voy a abrirla en un vínculo para que no se vaya a cerrar esta página principal. Recuerden que se descarga la guía y nos dice aquí justamente las actividades de esta semana y los recursos para cada actividad, ¿vale? Son sugerencias, es importante que se revisen. En los recursos nos vienen, por ejemplo, como lectura y escritura, lectura por gusto, no por obligación, que era parte de lo que hablábamos, que va a haber temas que quizá no nos llamen tanto la atención, pero va a haber otros que sí sean de nuestro interés y que justamente no sintamos que es una lectura obligada, sino más bien que queremos leer, no que tenemos que como un deber, sino que queremos hacerlo porque es algo que nos llama la atención, que es algo de nuestro interés, que nos gusta. Después tenemos lo que es las estrategias de lectura, que son varias que ustedes pueden aplicar. El texto, cuando aparezcan así, recuerden que son documentos que se descargan, en estos de color azul, estructura de un texto, la organización de un texto, corrección de textos, para practicar más con todo lo que tiene que ver con estos temas de esta semana, el proceso de escritura, primeros pasos en la redacción, marcadores textuales, el resumen, pasos para resumir, resumen y comentarios, y tenemos este foro aprendiendo, ¿vale? Les voy a recordar justamente las participaciones de este foro, ya que no ha habido tanta participación, pero voy a recordarles lo que pueden participar para esta semana. Recuerden que este foro está cada semana, pero tenemos un tema distinto. Entonces, cada semana nos va a aparecer ahí ese icono, esa imagen del foro aprendiendo nueva, porque justamente si bien retomamos quizá unas partes de los temas de la semana anterior, como tal, los bases son los de la semana en curso. Entonces, para este foro de esta semana, recuerden que el propósito es que podamos escribir dudas, comentarios, sugerencias, pero en esta ocasión, en esta semana, es sobre identificación del tema, la intención en expresiones orales, también el desarrollo de un resumen, utilizar Internet como fuente para buscar información académica, porque es parte de lo que tenemos que hacer en nuestras actividades, ¿vale? Entonces, es lo que vamos a retomar. ¿Cómo participan ustedes? Uno, pueden publicar dudas, pueden publicar comentarios, sugerencias sobre todos los temas que se vieron en esta semana. También van a revisar los comentarios de compañeros o compañeras. Van a ver, bueno, este comentario tiene una similitud con el mío, es decir, se parece al mío, tenemos algo en común. O lo contrario, no se parece en nada a lo que yo comento, entonces puedo comentar justamente cuáles son esas diferencias que puedo identificar yo. Y por último, vamos a responder a compañeros si es que conocen información que sea adecuada. Ahora, ¿cómo participa el asesor virtual? Promueve y dirige la participación de los estudiantes, es decir, cómo es que promovemos esta participación hacia ustedes, bueno, invitándoles también, dejándoles las preguntas que pueden responder y también orientando si es que se comparte información incompleta o inadecuada. Por ejemplo, no se trata que aquí ustedes digan, oigan compañeros, ya terminé mi actividad. Si hicieron la del principito, las respuestas son estas. Pónganlas, porque eso sería inadecuado, ya que como tal cada uno, cada una de ustedes tienen que trabajar con su actividad y agregar cada parte de la actividad que se está solicitando. Entonces, no sería muy bueno, o bueno, no es bueno que se compartan actividades de ustedes porque lo ideal es que cada quien termina su actividad y se envía para evaluación, pero no se comparte en el foro porque otra persona puede llevar a cabo como copiar y pegar respuestas, ¿vale? Entonces, no se trata de eso. Recuerden que este foro no se evalúa, pero sí se toma en consideración para el porcentaje de evaluación. Todo esto con respecto a la actividad que se tiene en plataforma, ¿vale? Porque recuerden esa parte súper importante. Vamos a subir y vamos a cerrar esta anterior. Vamos aquí, actividades y evaluación, ¿vale? Eso está en la presentación de cada módulo. Aquí, como recordarán, se identifica cuál es el total de cada actividad. Entonces, lo que dice de actividad en plataforma es un 5% de su evaluación total. Entonces, el tiempo que ustedes pasan ahí, que ustedes redactan sus respuestas o sus
también participaciones a compañeros o a compañeras, aporta hasta ese 5%, ¿vale? Entonces es importante. Porque aquí, recuerden, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 en total, que son las actividades integradoras que nos van a dar un 42%. Tenemos un proyecto integrador hasta la semana 4, que era el que les mencionaba, que vale un 30%. El foro de integración, que también está en la cuarta semana, que vale un 8%. La autoevaluación de un 5% y las actividades socioemocionales. Como son dos actividades, una en la semana 1, que fue la anterior, y otra en la semana 3, que es la que viene, son 10% y nos va a quedar entonces un 5%. Ese 5% es actividad que pasan en plataforma. Así que recuerden que también es importante participar en estos foros porque abarca y también aumenta o mejor dicho, concreta que tengan ese 5% de actividad en plataforma. Por eso es que también es importante que puedan realizar sus participaciones, ¿vale? Entonces recuerden que después de estos recursos tenemos dos actividades integradoras, la actividad integradora 3, que es selección de texto e ideas aplicables, la 4, actividad integradora 4, el resumen. Estas dos recuerden que las revisamos en el espacio del día miércoles, que también está en pizarra de sesiones. Y la actividad formativa 3, la escritura, y actividad formativa 4, leer para comprender. Ambas nos permiten también trabajar con los temas vistos y recuerden que también pudimos revisarlas. Entonces, si es que queda alguna duda, después de visualizar el espacio, es importante que la envíen, ¿vale? Especialmente porque es viernes. Entonces, no tenemos tantos días a comparación de que si fuera lunes, por ejemplo, o miércoles incluso, sino que es viernes. Entonces, se acerca el fin de semana y es importante que terminemos nuestras actividades antes de que se cierre esta semana. Así que voy a volver a la presentación y vamos a ir cerrando este espacio. Puntos importantes, revisar la rúbrica de cada actividad integradora y recuerden también que en caso de que haya alguna situación que les impida completamente entregar sus actividades, me lo deben informar a partir de lo que es el correo electrónico, que es el institucional. Recuerden que solo tenemos dos opciones, una es esa y la otra es la mensajería a través de la plataforma, que son nuestras dos vías de comunicación oficial. Y listo, ¿vale? Así que tengan un excelente fin de semana. Recuerden entregar sus actividades en tiempo y forma y si no, me lo informan para justamente revisar si es que hay posibilidad de alguna extensión de tiempo. Y ha sido un gusto interactuar con ustedes a la distancia y compartir este espacio. Hasta luego.